¿verdad? ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Para poderle agarrar el hilo, ¿verdad? Recobrar el sentido de lo que estábamos viendo. Creo que esta es la cuarta sesión de este tema nuevo, que es la ley y el pecado. Aquí vamos a ver un aspecto importante de la ley para poder entender cómo es que funciona nuestra relación en el nuevo pacto con el Señor y dónde queda la ley. Pues, han escuchado que en algunos círculos cristianos hablan de que la ley ya no, el Antiguo Testamento ya no funciona. Es decir, hay una temática todavía un poquito controversial al respecto, y como nosotros como iglesia tenemos también una postura bien definida, pero a veces se nos quedan huequitos. Entender este aspecto nos va a ayudar a colocar en su lugar que corresponde a la ley de Dios, nos va a ayudar a comprender lo que es los términos del antiguo pacto, qué cosas ya no tienen que ver con nosotros porque nosotros no somos judíos, y qué cosas nos atañen y nos corresponden para agradar a Dios de una mejor manera. Entonces, estábamos viendo este tema, el mundo como un lugar en donde es el escenario para llevar a juicio a la maldad. Por eso decimos, es que este mundo está de cabeza, es que este mundo es una calamidad. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Vamos a parar? Todo eso está contemplado para que en este mundo sea el escenario donde el pecado sea llevado a juicio. ¿Sí? Tiene que ver con el plan de Dios. En este plan de Dios hablamos de que el Señor estableció un pacto con un pueblo en específico. Esto ya lo hablamos, las 3 sesiones hemos hablado de estos textos, no quiero abundar en ellos, solamente acuérdense el aspecto de la ley que tiene que ver con el pacto de Dios con un pueblo en específico. Este pacto tiene una vigencia, ¿sí? Hablamos también de la diferencia entre lo que es la ley de Dios como el aspecto eterno, santo, que no pasa, que tiene una eternidad y que nos habla de sus atributos, y el aspecto de la ley que tiene que ver con un pacto con un pueblo, ¿sí? Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento, habla de que no estamos bajo la ley o de que algo ha sido abolido, tiene que ver con el pacto de la ley, no con el sentido eterno general de la ley como el reflejo de los atributos de Dios. Y vimos que se le dio a Israel específicamente por medio de este pacto de la ley un ministerio que tenía que ver con que se hiciera ese contraste, ¿verdad? Ese filtro que se pone delante de nuestros ojos, y ahora sí vemos realmente qué tan podridos estamos, ¿verdad? En pecado. La ley hace que se manifieste ese pecado. Por eso es que dice Pablo que la ley fue añadida para que el pecado abundase, no porque la ley fuera mala, sino porque el pecado ya estaba ahí, pero estaba oculto, no había manera de que se manifestara. Con esto vimos que hay mucha término legal, ¿sí? Dios actúa legalmente, y en este pacto de la ley que hizo con un pueblo tiene que ver con cuestiones completamente judiciales, ¿sí? Porque es un juicio contra el pecado, un juicio contra Satanás, un juicio contra la maldad, un juicio contra la muerte, es decir, todo el imperio de muerte que se construyó o que construyó el enemigo es el que va a ser juzgado. Por eso estamos en términos legales. Este juicio que se ejecutó en la cruz tiene que ver no con el hombre, sino con el pecado, la maldad y Satanás. El plan de Dios fue hecho para que el hombre fuera rescatado y no tuviera el mismo destino del pecado, de la maldad, de la muerte, pero toda persona que no tome esta vía de salvación del Señor, pues desgraciadamente tendrá el mismo fin. Fue hecho para el pecado, la muerte y Satanás. Hay 3 aspectos de la ley que si no entendemos no vamos a poder diferenciar cuando nos habla el Nuevo Testamento acerca de que no estamos bajo la ley, pero al mismo tiempo nos habla que sí. Es decir, esa parte donde, bueno,
cómo está el asunto, ¿verdad? Eso que nos da temor de pensar que algo que tiene que ver con la ley de Dios ya no es vigente, y que al mismo tiempo la Biblia lo menciona y lo pone como un sustento del nuevo pacto. Entonces, esas cuestiones que nos dan confusión, incluso temor, es lo que tiene que ver con la comprensión de estos tres aspectos de la ley. No hemos visto el tercero, estamos viendo el primero y el segundo. Dijimos, la ley como expresión del carácter santo y justo del Señor. Creo vamos a tener un estudio aparte para esta parte, es muy extensa y es muy importante que la entendamos. Pero esa es la parte de la ley que, digamos, es intocable, ¿verdad? Es eterna, es santa, es justa, es pues todo lo que es Dios, ¿verdad? Y no es temporal, es igual que Dios, eterno. El segundo aspecto de la ley es el que vamos a diferenciar para darnos cuenta qué es lo que Dios puso en un documento temporal, tanto en tiempo como en cobertura, es decir, solamente es para un pueblo, el pueblo de Israel, y solamente fue durante el tiempo desde el Sinaí hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese pacto es el que tiene una vigencia. Ese es el pacto que el Señor Jesús vino a renovar cuando estableció la cena del Señor, que dice, este es el nuevo pacto que hago con ustedes, ¿sí? Este es un aspecto en el cual la ley de Dios está metida como ese documento, como las cláusulas de ese contrato o de ese pacto que hizo con su pueblo. El tercer aspecto, ahorita todavía no lo vamos a ver, lo hemos mencionado, pero vamos a verlo más adelante, la ley como la sombra de los bienes venideros. Lo importante es diferenciar ahorita estos dos aspectos, el 1 y el 2, que es lo que estamos trabajando, ¿sí? Esto lo vimos la semana pasada, la ley como la expresión del carácter santo y justo de Dios, por lo cual es eterna, ¿sale? Ese es el aspecto 1, y el aspecto 2, estábamos viendo que es el documento de un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y este documento es el que presenta temporalidad y el que presenta limitaciones, ¿sí? Dijimos que Israel tiene su tierra, su templo, su ley. Tanto su tierra como su templo han sido cosas muy valoradas, que se identifican con él como pueblo, porque son dados por Dios y son parte de sus promesas, pero tanto la tierra como su templo se les ha despojado, ¿sí? Desde que el reino se dividió, los asirios se llevaron al reino del norte y los babilonios se llevaron al reino del sur, a Judá. Prácticamente perdió su tierra, y aunque ha recuperado en parte, hasta la fecha sigue peleando por su tierra. Templo, pues de la misma manera, ¿verdad? El templo que hizo Salomón se reconstruyó una vez con Herodes, pero en el año 70 fue destruido, y hasta la fecha solamente les queda un muro, y en ese muro es lo poquito que pueden ir a tener contacto con lo que alguna vez fue su templo, los sacrificios y todo lo que los instituyó como pueblo, ya no existe. Su única cosa que no era, digamos, física, aunque está físicamente en rollos, ¿verdad? Es la ley, la Torah. Y esta es la razón por la que este pueblo, hasta la fecha, tiene a la ley como algo sumamente valioso, algo importante, algo que le da identidad, algo que les demuestra físicamente que son el pueblo elegido por Dios. Ningún otro pueblo puede decir con un documento que Dios hizo un pacto con ellos. El Dios único y eterno hizo un pacto con ellos. Por eso Israel ama la ley de una manera que a veces se contagia por lo que compartimos esa escritura, ese fervor por la ley que es propio de ellos, del cual nosotros obviamente sí compartimos ese respeto por la ley, pero no somos judíos, no compartimos esa misma identidad con ellos, ¿sí? Aunque han hecho reinterpretaciones, ¿verdad? Y a esa misma ley nunca la han respetado, y han, digamos que, hecho su propia versión de la ley con lo que son las alajás, las interpretaciones y los comentarios que los rabinos han hecho,
pues prácticamente han vuelto otra vez a adulterar esta ley para hacerla a su medida. Pero bueno, eso ya tiene que ver con un aspecto propiamente de la religión. Por aquí nos quedamos la vez pasada, ¿sí? El aspecto legal de este documento es lo que nos mantiene así como que con un problema que nos es difícil en nuestra mente resolver, y es lo que queremos comprender para disfrutar realmente la relación que corresponde a nosotros como pueblo de Dios no judío, y qué tipo de relación tenemos con el Señor. Pero vamos a ver cómo es que sucedió esto y por qué era parte del propósito de Dios con el pueblo de Israel como escogido para ese ministerio, ¿sí? Hablamos entonces que este es un ministerio de condenación y muerte. La manera en que Israel iba a servir a los propósitos de Dios como su pueblo tiene que ver con un peso que puso sobre de ellos. Hemos visto que nunca, desde un principio, ¿verdad? Desde el primer día en que les fue dada la ley, en ese mismo día ya estaban con un becerro haciendo cosas contrarias a la ley, y de ahí para adelante nunca Israel se ha podido sujetar a la ley, sino por el contrario, el pecado en ellos ha crecido aún más que los pueblos que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Siendo que ellos tenían el conocimiento de Dios y de su ley. Dice aquí que hay un propósito en el propósito de Dios, que no es condenar a Israel, sino condenar al pecado. Ahora el pecado se va a perseguir de oficio. Dios tenía que establecer una base legal para enjuiciar el pecado en la cruz, y alguien tenía que cargar con eso. Para eso fue elegido Israel. El pecado se hizo abundante a causa de la ley, más bien a causa del pecado, ¿verdad? La ley hizo que el pecado se manifestara, que el pecado que estaba escondido, que sin poderse manifestar, se manifiesta. Y pusimos el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos podían comer de cualquier fruto del huerto, pero hubo una ley: podían comer de todos menos de del árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de que había una ley, entonces, en este caso el mal representado en esta serpiente ya podía de dónde tomar, ¿verdad?, para hacer en ellos una transgresión. Ese es un ejemplo importante que desde el Génesis aparece, de cómo si no hubiera ley, no se podría ver el pecado. Ahí estaba, porque el pecado ya estaba representado en la serpiente. O sea, aunque ellos estaban sin pecado, Adán y Eva, el pecado ya existía, porque nació en la rebelión en el cielo, pero no se podía manifestar. ¿Cómo se manifiesta? A través de la ley. Entonces, el pecado que se persigue de oficio, no importa si Dios quiere perdonarlo, si Dios lo sigue amando, sigue siendo su pueblo, el pecado se persigue de oficio, es decir, no puede quedar sin castigo, ¿sí? Una de las principales preocupaciones que nos surge es cuando escuchamos que la ley o el Antiguo Testamento ya no tienen valor o vigencia. Nos han dicho, para nuestro consuelo, que lo que se abolió son las leyes rituales o las fiestas, pero realmente esa es una manera de explicar algo que no se está revisando desde el fondo, ¿sí? Sin embargo, la Biblia deja muy claro que el ministerio de muerte y condenación quedó sustituido por un nuevo ministerio. Somos ministros del nuevo pacto. La palabra nos describe claramente que se está refiriendo no solo a las leyes ceremoniales, no está hablando de los rituales ni de las fiestas, está diciendo grabado con letras en piedra, y esto produjo que el rostro de Moisés resplandeciera. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al Sinaí y descendió con el rostro resplandeciente? ¿Qué traía en las manos grabado en piedra? ¿Sí se acuerdan? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Si vemos 2 Corintios 3, 7 al 11, Pablo está hablando claramente qué era lo que representaba este ministerio que fue dado al pueblo de Israel, el cual estaba en los términos de un ministerio temporal. Dice así: porque si lo que perece tuvo gloria, fíjense bien, si lo que perece, lo que es perecedero, temporal, ¿verdad?, tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está hablando de algo temporal, algo que perece, algo que tuvo una vigencia como pacto. Acuérdense, si no hacemos esta distinción, desde aquí nos vamos a revolver. Como pacto que judicialmente traía un castigo, en este caso al pueblo de Israel. Si fue con gloria, ¿por qué con gloria? Porque descendió Moisés con el rostro resplandeciente de estar en la gloria de Dios, y traía en sus manos las tablas que representaban, o que es el corazón de ese pacto, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Fíjense bien. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Sí, aquí está hablando el evento del Sinaí, cuando Moisés desciende con las tablas de la ley. Y a estas tablas de la ley, fíjense cómo le llama Pablo. Le dice aquí el ministerio de muerte. ¿Por qué? Dice grabado con letras en piedra. No hay otra cosa, no hay un margen de error. O sea, no está hablando de otra cosa. Está hablando de las tablas que traía Moisés al descender del monte Sinaí, que eran los 10 mandamientos. Y aquí Pablo le está diciendo que es el ministerio de muerte. ¿Sí? Ahora, hablando de este papel, de esta función que tenía la ley, no está hablando de leyes rituales, no está hablando de fiestas, no está hablando de las cosas que normalmente nos han dicho que esas son las temporales. No, está hablando de las tablas que fueron grabadas directamente por Dios y que se le fueron entregadas a Moisés. Estas tablas, grabadas con letras en piedra, fue con gloria, obviamente, ¿verdad? Sabemos todo lo glorioso que vivió tanto Moisés como el pueblo de Israel, el estruendo, los truenos, los rayos, toda la presencia de Dios, que fue algo que pues lo vemos en las películas y se nos enchina la piel, ¿verdad? Y cómo es que Moisés descendió con ese rostro resplandeciente. Toda esta gloria dice que es temporal, porque estamos hablando de este ministerio de muerte que ya leímos en el verso 11, es temporal. Dice aquí el verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nuevamente en el verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entre el verso 7 y el verso 9 está hablando del ministerio de muerte y el ministerio de condenación, representado en lo que Moisés traía en sus manos la vez que descendió del Sinaí. Y bueno, aquí continúa Pablo hablando lo que les estaba yo diciendo, ¿verdad? En el verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esta cita de Moisés nos escandaliza. Tal vez en este momento nos esté escandalizando a nosotros, si lo leemos, porque está hablando de los 10 mandamientos y está hablando de algo que perece, de algo que no es eterno, algo que es temporal. Y si no entendemos lo que dijimos anteriormente, pues esto nos va a caer pues así como un balde de agua fría. Por eso desde antes hablamos de esos dos aspectos de la ley. Uno, el primer aspecto es que la ley es eterna y no hay nada que la mueva, es igual que Dios. Pero lo que está refiriéndose Pablo aquí es de un documento, ¿verdad?, con el que el Señor hizo un pacto con ese pueblo. Y ese documento era precisamente la ley de Dios. Para efectos de ese pacto, este documento llegaba a su finalización con la llegada de Cristo Jesús. Ahora, esto quiere decir que entonces podemos desobedecer la ley de Dios. Eso es lo que nos da miedo, ¿verdad? Eso es lo que pensamos, bueno, ¿cómo puede ser? Eso es lo que nos aterra pensar que pudiera afirmar la Biblia o Pablo, ¿verdad? Que los 10 mandamientos ya no fueran vigentes. Por eso digo, con calmita y vamos a verlo bien, ¿verdad? Vamos a ver a detalle, vamos a enmarcar en qué marco, ¿verdad?, se está refiriendo esto Pablo. Lo cierto es esto, Pablo está diciendo claramente y no se está refiriendo a leyes rituales ni festividades, está hablando del corazón de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos como algo temporal.
Segunda de Corintios 3, versos 7 al 11, que fue una lectura que les dejé juntamente con Romanos 11 hace 2 semanas. Yo espero que lo hayan leído. Ok, pero eso quiere decir que la ley de Dios, ¿verdad? Incluso sus 10 mandamientos forman parte de los términos del pacto de la ley. Sí, el Señor puso su ley y la escribió y la dio a Moisés como parte de esos términos del pacto de la ley. Ahí quiso el Señor que quedaran como ese documento, ¿sí? Que formaran parte de ese documento. Ahora, la segunda pregunta dice, entonces, ¿esto quiere decir que han quedado abolidos y ya no se deben observar? Esa es la pregunta que nos da miedo y la respuesta es no, 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 no tiene nada que ver con eso. Esto no quiere decir que los 10 mandamientos y todo el conjunto de leyes han quedado abolidas y que ahora ya no se deben observar. No, no está diciendo eso. Vamos a aclararlo bien. Esta es la parte medular que si no se comprende generará mucha confusión. Primero tenemos que entender cuál es la estructura de una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que una ley sea ley? Toda ley, una estructura de la ley tiene dos elementos. Un tipo penal describe la conducta prohibida, identifica al sujeto activo, pasivo, el objeto jurídico lesionado y la relación entre la acción y el resultado, ¿sí? O sea, esta parte de la ley es la que tipifica el delito y describe qué es lo que tiene que hacerse para que sea un delito, qué requisitos o qué se debe cumplir para que algo que está estipulado sea penalizable, ¿sí? Sea un acto que se pueda castigar, ¿sí? Describe perfectamente bien la acción, a quién se va dirigida, es decir, vamos a pensar, no matarás, ¿sale? Describe perfectamente qué es la acción que va a castigarse, ¿sí? ¿Qué es lo que está prohibido hacerse? ¿Cuáles son los términos y cuáles son los alcances para que no quede en una cuestión de duda o de interpretación? O sea, trata de clarificar lo más que se pueda cuál es este delito, ¿sí? Ese es el tipo penal, esa es la primera parte de una ley. La segunda parte de toda ley es la penalización correspondiente o el castigo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, especifica la consecuencia legal aplicable al delito, pena o medida de seguridad, condiciones de aplicación, reincidencia, atenuantes, agravantes, etcétera, ¿sí? Es decir, vamos a poner el ejemplo de la primera ley que le fue dada al hombre. La primera ley que le fue dada al hombre fue en el Edén y fue puesta por Dios a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero no vayan a comer del árbol que está en el centro, que es el árbol del bien y del mal. Ese es el tipo penal, o sea, les está diciendo y está especificando qué es lo que se necesita hacer o qué es lo que se necesita no hacer para que sean transgresores de esta ley. Les está poniendo bien claro, pueden comer de todos los árboles, pero no van a comer de este, ¿sí? Esto es algo específico, no hay lugar a duda, no hay ninguna posibilidad de entender mal, está claro, tan claro como el agua, ¿sí? Pero ¿qué pasa si solamente hubiera quedado hasta ahí? Pues que no sabríamos qué pasaría si es que lo come. Por eso añade la segunda parte que compone una ley, porque le dice, si comiereis de este árbol, ciertamente morirán. Esa es la parte penal, o sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú cometas ese delito? La consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es la penalización? En código legal moderno, ¿verdad? Pues va a hablar de qué cosas no están prohibidas y cuáles, a qué son sujetos de penalización, tantos salarios mínimos, una multa,
no sé, hay una innumerable gama de cosas que pueden ser la penalización, pero una ley está compuesta por esas dos partes, ¿sí? El tipo penal y la penalización o castigo. Ahora, estamos hablando en términos legales, en términos judiciales, ¿sale? Este segundo elemento, o sea, el tipo penal es el primer elemento y la penalización correspondiente es el segundo elemento. Ahora, este segundo elemento, la penalización, es la que ha quedado sin efecto, siempre y cuando se cuente con el requisito único. ¿Cuál es el requisito único? Aceptar por fe que Cristo ha recibido por mí esa penalización, es decir, Él ha pagado esa penalización o castigo. Quiero que se entienda bien esta parte, mis hermanos. Toda ley tiene estas dos partes, pero nuestra relación en el nuevo pacto deja la segunda parte sin efecto. Es decir, continúa describiendo lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es agradable delante de Dios. O sea, el tipo penal sigue siendo vigente. No podemos pensar que ahora ya podemos matar, ya podemos adulterar, ya podemos robar, ¿sí? No, no ha cambiado esa parte. Esa parte sigue siendo intocable. ¿Qué es lo que ha cambiado? La segunda parte. Esta penalización ha quedado sin efecto. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que sufrió ese castigo, ya está pagado, ¿sí? Otra cuestión legal es que no se puede condenar dos veces por el mismo delito. O sea, si ya se cumplió con la condena, con la parte de penalización, entonces ha quedado absuelto. Ahora, dejemos bien claro entonces esta parte porque ¿qué sucede con los 10 mandamientos, mis hermanos? ¿O qué sucede con el pacto de la ley? Acuérdense que decía, si nos remitimos a Deuteronomio 28:15, donde dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti toda esta maldición y te alcanzarán. Este es el efecto del pacto de la ley que describía Pablo, ¿verdad? Si tú quieres que Dios te juzgue de acuerdo a tu comportamiento, tendrás que cumplir entonces toda la ley bajo los términos del pacto de la ley. Y bajo los términos del pacto de la ley, si uno solo fallas, aunque cumplas todo, si uno solo fallas, está sujeto a esa maldición, es decir, al castigo, a la penalización. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las cosas siguen siendo, lo malo sigue siendo malo, lo bueno sigue siendo un bueno, pero ya no estamos bajo el pacto, ni nosotros, ni Israel, obviamente, bajo la condicionante de que acepten a Cristo, ni ellos, para quienes están bajo el pacto de la ley. Esa parte segunda de la condenación quedó sin efecto. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el que pagó, Cristo es el que llevó el castigo. No quiere decir que la ley quedó completamente sin efecto y que ahora todo lo que prohibía ya es permitido. No, simplemente esta segunda parte es la que quedó sin efecto. Escuchen bien este versículo, dice así. Entonces el sacrificio de Cristo vino a abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí? No vino a abolir todo el mandamiento, sino solamente la parte que estaba expresada en ordenanzas sujetas a una penalización. Si ven ustedes Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es lo que nos enemistaba con Dios? ¿Qué es lo que nos hacía transgresores de Él y sujetos de un castigo? Pues la ley, ¿sí? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí dice claramente abolir, dice,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está aboliendo los 10 mandamientos ni ningún mandamiento de Dios. Está aboliendo esa segunda parte, esa parte que tenía que ver con una condenación o un castigo, si es que si es que desobedecíamos. Porque esa parte dice que en su carne él la pagó, como en la cruz. Entonces, de esos dos elementos de la ley, el segundo, que es el castigo, es el que quedó sin efecto y el que quedó abolido porque Jesús recibió el castigo. Abolido en el sentido de que ya no tiene efecto para nosotros, pero Él lo cumplió. O sea, Él llevó el castigo, así que la ley no quedó sin satisfacer su demanda. Se satisfizo de manera total y absoluta porque Él tomó el castigo para sí mismo, de tal manera que ahora ya no podemos nosotros recibir el castigo por algo que Él ya recibió. O sea, un delito no puede juzgarse dos veces y Él ya lo pagó. Por eso es que esa segunda parte quedó abolida. No estamos hablando de que abolió la ley en el sentido de que ahora ya todo lo que prohíbe la ley ya es permitido. Simplemente quedó sin efecto esa parte judicial que nos demandaba y nos condenaba a pagar y estar sujetos a esa penalización de la ley. Por eso, es decir, lo que nos hacía enemigos de Dios, el elemento que penaliza de la ley, técnicamente es lo que hace que sea ley, esos dos elementos, por lo que ya no hay, dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, si usted está en Cristo, el Señor ya pagó por usted ese castigo y ese castigo ya no le corresponde a usted. ¿Quiere decir que ya puede hacer lo que quiera? No, no, porque dice precisamente ahí mismo en Romanos 8:1, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Para eso el Señor nos dio a su Espíritu. Y su Espíritu ahora es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. La libertad en el Espíritu no es libertad para hacer el pecado, porque eso sería estar en la carne. La libertad en el Espíritu es que el Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu nos pone su corazón, nos pone sus deseos, nos pone su voluntad como algo añorable, como algo deseable, como algo deleitoso para nosotros. Mientras estemos guiados por el Espíritu, no hay problema que no haya ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios y siempre va a estar ayudándonos a luchar contra las inclinaciones de la carne, la cual ya fue condenada en la cruz, pero todavía está ejerciendo fuerza a la medida que nosotros le demos o la alimentemos. La evidencia de estar en Cristo es caminar en el Espíritu, donde su gracia nos ofrece todo el poder de Dios a nuestro favor para completar nuestro destino de gloria en Cristo. Las reglas han cambiado en este pacto de la gracia porque ahora es el Espíritu el que en libertad nos permite elegir y nos encamina hacia desear la voluntad de Dios. Por eso, repito nuevamente lo que había dicho, por eso Pablo dice, todo me es lícito. Esa expresión de todo me es lícito quiere decir, nada es ilegal para mí. La ley ya no me restringe en el sentido de condenación, o sea, ya no puedo transgredir la ley en el sentido de que me traiga un castigo. Todo me es lícito, pero no quiere decir entonces que voy a hacer todo lo que la ley me prohibía en un sentido estricto de la palabra, como ley con sus dos elementos funcionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo dice, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Es decir, tengo la libertad legalmente, pero el Espíritu me guía hacia hacer solamente lo que edifica y solamente lo que conviene a los intereses de Dios, lo que conviene a sus propósitos.
Y entonces esa es mi nueva ley. Esa es la ley escrita en mi corazón. Esa es la ley que ahora ya no depende de documentos, ni pues sobre todo ese documento que traía condenación y muerte, sino ahora la ley está escrita en mí a través de la guianza del Espíritu. Ahora yo, el criterio que el Espíritu me da para actuar y para responder y para proceder, ya no depende de un código que me esté señalando el castigo si es que no hago. Así ya no es por miedo, ya no es por cuestión de quebrantar una ley. Eso quedó atrás. Ahora es el Espíritu Santo poniendo en mí el mejor deseo, ¿verdad? Que había en Cristo, porque Cristo está formando en mí de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sucede con esto entonces? Que el Señor hace una separación en el hombre corrupto, en el hombre caído, en el hombre que está condenado a muerte, en este primer Adán. El Señor a través de esto puede hacer una separación de algo que era inseparable, el hombre y el pecado, porque antes eran uno, estaban fusionados, era una sola cosa. No había manera estaba infectado hasta el ADN, ¿verdad? Lo más profundo de cada célula existía el pecado como parte, componente de su ser. A través de esto y a través de su muerte, el Señor ha podido hacer la separación y ahora la condenación y la muerte es para el pecado y la vida y la salvación y el destino glorioso es para el hombre. Este hombre no queda solo. Al separarse de este pecado, queda unido a Cristo y se es uno solo con Cristo, ¿sí? Nunca fue hecho el hombre para estar solo. O está pegado al pecado o está pegado a Cristo. No hay otra opción. Por eso la invitación es: abramos nuestro corazón a Cristo, recibámosle a Él, obedezcamos en esta ley del Espíritu, digamos que su ofrecimiento de vida, y permitamos que Él nos despegue del pecado. Y el pecado es el que se va a la condenación, a la muerte, juntamente con la muerte, y es decir, la muerte es condena a la muerte. Ahora lo vimos en Apocalipsis, que la muerte es echada al lago y el lago es la segunda muerte. Es decir, la muerte es condenada a muerte juntamente con el pecado y juntamente con Satanás. El mal, así es como el Señor termina, derroca y limpia toda su creación del mal de una manera de raíz, de una manera definitiva y total y absoluta. Y a nosotros nos da vida juntamente con Él. Bueno, mis hermanos, yo espero que esta parte del tema, que es una de las partes más delicadas, haya podido quedar entendible, y si no, por lo menos que le haya quedado ahí dando vueltas, ¿verdad? Alguna duda o algo, para que usted vuelva a repasar su Biblia, para que usted ore, para que usted pueda buscar en el Señor que el Señor le ayude a ver si esto que estamos viendo es correcto o no. Si tiene alguna duda, escríbala, hágamela llegar o exprésela en este momento o en otro momento, como usted guste. Pero me interesa que haya quedado claro y que ahora podamos responder y saber cuando alguien llega a decir que si la ley está por todo lo que es del Antiguo Testamento ya no tiene efecto. Sepamos distinguir que sí y que no, o por qué sí y por qué no, y qué cosas tienen que ver con nosotros como hijos del nuevo pacto, hijos de Dios en el nuevo pacto, queda en nuestro campo de acción, ¿sí? Ya no hacemos las cosas por obediencia a una ley que, si es que no la obedecemos, nos trae condenación, porque todos nunca la podríamos obedecer en esos términos, como le pasó a Israel, como le sigue pasando, perdón, sino que ahora estamos en otros términos, donde los principios de Dios siguen siendo eternos, donde lo que Él determina que es correcto y que no es correcto sigue siendo, pero ahora ya no tenemos ese segundo elemento condenatorio, porque tenemos a Cristo que lo pagó por nosotros y a Cristo como abogado nuestro
para que si en algún momento nos equivocamos, en algún momento cometemos alguna equivocación en este respecto, el pecado ya no nos lleva a condenación. El pecado nos permite levantarnos, aprender, revalorar lo que estamos haciendo y permitirle al Espíritu actuar en el punto en donde nos descuidamos, en el punto en donde estábamos débiles, reforzar la presencia de su Espíritu. En cada área de nuestra vida en donde estamos débiles, en donde la presencia del pecado nos demuestra que estamos teniendo un área descuidada de nosotros, que el Espíritu fortalezca y que el Espíritu llene ese hueco, ¿sí? Ya no está para condenar, ya no está, si el enemigo nos quiere decir, ¿verdad?, que somos hipócritas, que por qué decimos que hacemos pero no hacemos, todo lo que el enemigo quiera meternos en nuestra cabeza, él es el fiscal. Nosotros tenemos un abogado que nos dice, hey, todo esto que estás diciendo ya no tiene efecto, ya quedó atrás, ya quedó pagado, ¿sí? Estamos en términos muy diferentes de alguien sin Cristo, porque alguien sin Cristo no tiene ese recurso de defensa y está sometido a la muerte que produce el pecado. Pero nosotros estamos en unos términos diferentes, donde obviamente el pecado sigue siendo pecado y sigue siendo algo que debemos evitar en nuestra vida, pero los términos son completamente diferentes, hablando de terminología legal. Bueno, mis hermanos, hasta aquí quiero dejar este tema. Quiero saber si hay alguna duda, alguna cuestión que no haya quedado clara. Igual a lo mejor no la abordamos ahorita, pero por lo menos yo ya tengo mi apunte o algo para poderlo ir reforzando en los siguientes temas. Gracias, hermana. Sí. Es importante que podamos entender eso. Si entendemos esta parte del elemento condenatorio de la ley, es el que quedó sin efecto porque él lo pagó, nos vamos a poder dar cuenta, hermanos, porque miren, nosotros tal vez nos esforzamos en ser lo mejor posible, ¿no? En ver los mandamientos y de ver las ordenanzas de Dios y en la medida de nuestras posibilidades tratar de ser lo más correctos. Pero díganme una cosa, mis hermanos, hablando legal, o sea, hablando en términos legales, ¿sí? Si usted, por ejemplo, va en su carro y se pasa un alto, ¿sí? Legalmente hablando, si usted le explica al de tránsito, mire, no fue mi intención, yo tenía la mejor intención, o sea, es más, yo traté de poner todo el cuidado, es más, yo he sido bueno en otros aspectos, yo he hecho muchas cosas buenas, yo he sido una persona, buena, ¿sí? Así que, ¿creen ustedes que legalmente esa intención mía va a evitar, a impedir que esa infracción tenga efecto? La ley no Porque la entiende de ley intenciones. De hecho, a la ley no le interesan nuestras intenciones. Tengamos una buena intención, legalmente hablando, no es que tú trates más o menos, que te intereses, que más o menos busques la manera, sino aún si cumples todos, pero te falta uno, legalmente hablando, eres transgresor y mereces el castigo por esa transgresión. Más aún, ahorita usted le acaba de comentar, alguien que diga, yo no he adulterado, yo no he asesinado, dijo el Señor Jesús, oyeron a los antiguos decir, ¿verdad? No matarás, mas yo os digo, si uno de ustedes llama fatuo a su hermano, se enoja con él, ya cometió homicidio en su mente, en su corazón. Es decir, ni siquiera es nuestras intenciones. Oyeron a los antiguos decir, no cometerás adulterio, mas si alguno mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Es decir, no es solamente que pensemos si cumplo la ley, tengo los mejores deseos, tengo la mejor intención, simplemente es mucho más allá. No la podemos cumplir, no podemos decirle al Señor, Señor,
mira mi obediencia, yo soy justo porque trato de cumplir, ¿sí? A la ley no le interesan las intenciones ni esos Ni nada. propósitos, ¿sí? Por eso es que dice Gálatas, Dios lo encerró todo en pecado para que no tengamos ninguna otra camino más que Cristo Jesús. Nadie Así va a es. poder decir, yo me esfuerzo, yo trato, decir, hablando legalmente en términos humanos, Pues yo yo no soy sabía. obediente, por lo cual no necesito esta obra de Cristo Jesús, que es lo que a veces hacemos cuando pretendemos cumplir delante de Dios. Esa es la parte, digamos, grave que todavía a nosotros nos cuesta trabajo comprender. No es en ese sentido, nosotros ya estamos en otros términos y obviamente nuestro mejor deseo es agradar a Dios y hacer su voluntad, pero ya no es porque lo diga su mandamiento, porque yo soy obediente a su mandamiento, porque no lo soy, por más que yo quiera, por más buena intención, simplemente es porque el Espíritu de Dios pone en mí todo lo que necesito yo hacer y cambiar para dirigirme a sus propósitos y de alguna manera siempre van a ser los mismos propósitos que la ley me demandaba, pero yo en términos de ley no lo podía cumplir. Y yo no sé si ahorita todos están pensando o hay alguna cuestión que no esté clara o si ya todo está acomodándose en su lugar, pero igual pueden comentar o me pueden hacer llegar alguna duda que tengan y pues tenemos que pedirle al Señor. Les digo, no es cuestión de conocimiento, es cuestión de posición. O sea, cuando nosotros entendemos en nuestros términos en los que estamos en relación con el Señor, nos va a permitir actuar, vivir nuestra fe de una mejor manera. Así que esa es la parte importante, cómo esto afecta nuestra forma de vivir nuestra fe, no tanto cuánto conocimiento podamos acumular. Vamos a orar para despedirnos y poder ir a descansar. Adelante. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios mío, gracias Padre primero que nada Padre por obsequiarnos un día más de vida. Sabemos que muchas personas el día de hoy ya no despertaron, Padre. Te damos gracias, Dios mío, por poder escuchar tu palabra, Padre, por poder escuchar al hermano Richie, Dios mío, en los cultos de los jueves, Padre mío. Te pido, Dios mío, por los hermanos que no se pudieron conectar, Padre, que tú pongas en sus corazones así como pusiste en nuestros corazones el anhelar, Dios mío, escuchar tu palabra. Y que esa palabra, Dios mío, sea una semillita, Dios mío, que dé fruto en cada uno de los corazones de los hermanos que la escucharon, Padre, y en nosotros, Dios mío. Te pido también, Padre, que en estos momentos tú nos acompañes a cada uno de nosotros, Dios mío, en nuestra noche, Padre, que nos des descanso y que bendigas a cada uno de los hermanos, Dios mío, que tú conoces sus corazones, Dios mío, y sabes sus necesidades, Padre, que tú estés pendiente de cada una de las necesidades de mis hermanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, en el nombre bendito de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.